El ascensor estaba roto otra vez. Tomás subió los 5 pisos a pie, el cuerpo cansado con el portafolio colgando de su hombro y el olor metálico del sudor atrapado en la escalera. A cada paso el eco de sus zapatos contra los peldaños parecía devolverle un recordatorio incómodo. No debería estar aquí a esta hora. No solía volver antes de las 10 de la noche. Para entonces Iván ya dormía. La casa estaba en silencio y él podía evitar enfrentar lo que quedaba de su familia. Pero esa tarde la reunión en la redacción había terminado antes. Por primera vez en meses no tenía excusas. Sentía un nudo extraño en el estómago mientras metía la llave en la cerradura. Entonces lo escuchó. Un sonido tenue como un murmullo escapaba desde el interior del piso. Al principio pensó que era la televisión, pero pronto distinguió respiraciones agitadas, un golpecito seco sobre el suelo, un susurro insistente, casi como un rezo. Empujó la puerta despacio. La sala estaba iluminada por una lámpara vieja, en la esquina lanzando una luz amarillenta y desigual sobre los muebles desgastados. Y allí, sobre una colchoneta deshilachada, estaba Iván, su hijo, de pie, temblando, los pies descalzos presionando el piso, las piernas frágiles tensas como cuerdas. Frente a él de rodillas estaba Camila, la vecina colombiana que venía 3 veces por semana a limpiar el piso. Tenía una mano apoyada en el tobillo de Iván, la otra extendida frente a su pecho, como marcándole un equilibrio invisible. «Eso es, mi valiente», susurraba ella con suavidad. «Solo aguanta un poco más. Mírame, respira. Tú puedes». Tomás sintió un golpe seco en el pecho. Iván estaba de pie, sin muletas, sin aparatos, algo que los médicos habían dicho que tardaría años. Se quedó paralizado en el umbral, incapaz de moverse. Iván intentaba alzar el cuerpo sobre el bastón improvisado, un palo de escoba cortado, mientras su respiración se aceleraba. Tenía el pelo pegado a la frente y las mejillas encendidas. Camila murmuraba palabras de ánimo, su voz tranquila, pero sus manos no dejaban de temblar. Tomás dio un paso y el crujido del suelo hizo que Camila levantara la cabeza. El miedo cruzó su rostro tan rápido como un relámpago. Se incorporó, de golpe, limpiándose las manos sudadas en el delantal desteñido. «Señor Tomás», balbuceó. «No sabía que usted iba a volver tan pronto». Él cerró la puerta detrás de sí. El aire se sintió más denso, cargado. «¿Qué?». Su voz salió ronca, contenida. «¿Qué está pasando aquí?». Camila bajó la vista. Sus dedos jugueteaban con el borde del delantal intentando encontrar palabras que no llegaban. Iván, en cambio, ni siquiera lo miraba. Tenía los ojos fijos en el suelo, el cuerpo encogido como si temiera que su padre lo reprendiera. «Son ejercicios», respondió al fin casi en un susurro. «Para fortalecerle las piernas. Yo solo quería ayudar». Tomás sintió que la sangre le subía a la cabeza. No era rabia, o al menos no solamente. Era vergüenza, desconcierto, algo que no sabía cómo nombrar. «¿Ejercicios?», repitió lentamente como probando la palabra en la boca. ¿Desde cuándo haces esto con mi hijo?». Camila dudó unos segundos antes de responder. «Desde Mutentene, hace 3 meses, señor, pero nunca durante su horario de trabajo, solo después de limpiar o en mi hora de comida. Lo hago porque…». Miró de reojo a Iván y su voz se quebró. «Porque él lo necesita». El silencio se volvió insoportable. El ruido lejano de una moto subiendo la calle se filtraba por la ventana abierta, pero todo lo demás estaba quieto, detenido. Tomás sintió un pinchazo en el estómago. 3 meses. 3 meses sin saber que alguien más estaba ocupando un lugar que le correspondía. Iván, en ese momento, intentó dar un paso hacia Camila, pero su rodilla cedió y cayó sentado sobre la colchoneta. Camila se inclinó para ayudarlo, pero Tomás levantó una mano instintiva. «No lo toque», dijo, con un filo en la voz que ni siquiera reconoció como propio. El gesto fue como un golpe invisible. Iván se quedó quieto, los labios temblando, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Camila lo miró con un reproche silencioso, pero no discutió. Por un instante Tomás sintió que el niño lo temía. Ese pensamiento lo perforó. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero no encontró palabras. Sentía que todo lo que no había hecho en 6 años se le estaba clavando en la garganta. En el fondo lo sabía. Camila lo estaba haciendo por Iván. Y él, su propio padre, ni siquiera sabía qué hacer. «Quiero hablar con usted», dijo al fin, clavando la mirada en Camila. Ella asintió nerviosa. Le hizo un gesto suave a Iván, acariciándole el pelo. «Tranquilo, mi cielo.
susurró con dulzura. Solo será un momento. Camila y Tomás entraron en la cocina. La puerta se cerró, pero el aire seguía pesado, lleno de electricidad. Tomás apoyó las manos sobre la mesa buscando controlarse. Explíqueme, dijo con un tono bajo pero firme. Camila respiró hondo, los ojos brillantes. Mi hermano, comenzó dudando un instante. Mi hermano Julián nació con una lesión muy parecida a la de Iván. Pasé mi infancia acompañándolo a terapias, aprendiendo ejercicios, viendo cómo luchaba cada día para poder caminar. El año pasado, trató de contener un nudo en la garganta. El año pasado murió. Tomás bajó la mirada. No esperaba eso. Sintió que el peso de sus reproches se deshacía en las manos. Camila siguió, ahora con la voz apenas audible. Cuando vi a Iván, vi el mismo miedo que vi en mi hermano. Y pensé que no podía quedarme de brazos cruzados. Él necesitaba creer que podía lograrlo. Si me equivoqué al no pedírselo primero, lo siento. Pero, si lo viera, señor Tomás. Iván sonríe conmigo. Sonríe. Las palabras se clavaron hondo. En ese instante Tomás comprendió la verdad. Su hijo sonreía con ella, no con él. Desde el pasillo llegó un sonido leve, casi imperceptible. Tomás y Camila se giraron al mismo tiempo. Iván estaba junto a la puerta, apoyado en el bastón improvisado. Sus labios se movían. Un susurro quebrado escapó de su boca. Camila se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. Tomás se quedó inmóvil. Era la primera palabra que Iván pronunciaba desde el accidente, casi 2 años atrás. El mundo pareció detenerse. Camila dio un paso hacia el niño, pero Tomás la detuvo con un gesto. Se inclinó lentamente hacia Iván y por primera vez en meses lo miró de verdad. Lo miró como si estuviera viendo a su hijo y no a un recuerdo de todo lo que había perdido. Iván lo miró también, con ojos húmedos, como preguntando si era seguro, si esta vez podía confiar. Y por primera vez Tomás no supo la respuesta. Algo se había roto. O tal vez, algo acababa de comenzar. La lluvia golpeaba contra las ventanas del pequeño piso como un tambor constante. El cielo de Madrid estaba cubierto de nubes grises y el olor a humedad se colaba por cada rendija. Tomás permanecía sentado en la mesa de la cocina, con los codos apoyados, la cabeza entre las manos. Frente a él, Camila, rígida, se retorcía los dedos como si quisiera arrancarse un secreto de la piel. No habían dicho una palabra desde que Iván pronunció su primer Cami. El eco de esa voz diminuta aún vibraba en la memoria de Tomás. 2 años en silencio, y su hijo había elegido ese nombre, el de otra persona, para romperlo. Fue Tomás quien habló primero, su voz baja, casi un susurro. Quiero entender por qué. Todo. Desde el principio. Camila levantó la mirada. Había algo en sus ojos. Miedo, sí, pero también cansancio. Parecía llevar años huyendo de algo invisible. Usted no sabe lo que significa para Iván tener esperanza. Empezó y sus manos temblaban sobre la mesa. Yo sé lo que es perderla. Cuando mi hermano Julián murió, pensé que no iba a poder respirar nunca más. Tomás la observó en silencio. El recuerdo de la voz de Camila en la sala, susurrándole, «Fuerza a Iván», seguía clavado en él. «¿Por eso lo ayudas?», preguntó con cautela. Ella asintió. Pero había más, y Tomás lo sabía. Camila cerró los ojos un instante como reuniendo valor. La primera vez que vi a Iván, su voz se quebró. Fue en el hospital hace casi 2 años. Estaba trabajando como auxiliar temporal. Yo lo reconocí enseguida. Tomás frunció el ceño. ¿Reconociste a Iván? ¿Cómo? Su voz sonaba más cortante de lo que pretendía. Camila tragó saliva, los ojos vidriosos. Porque mi hermano estaba en la misma planta, la noche del accidente. Él lo escuchó todo, los gritos, el choque, el silencio después. Yo estaba ahí, señor Tomás. Vi a Iván llegar en brazos de alguien que no era usted. Las palabras golpearon el aire como un trueno. Tomás sintió que algo frío le recorría la espalda. «¿Qué está intentando decirme?», susurró. Pero Camila no respondió. En cambio, desvió la mirada hacia la puerta de la cocina, donde ahora había aparecido Raquel, con una bolsa de la compra en la mano, empapada por la lluvia. La expresión en su rostro oscilaba entre sorpresa y furia. «¿Alguien me va a explicar qué demonios está pasando aquí?», dijo, su voz tensa como un alambre. Camila bajó la cabeza nerviosa. Tomás se levantó de la silla con lentitud. «No, es lo que parece, Raquel.
empezó, pero ella levantó una mano para silenciarlo. No me digas que no es lo que parece, Tomás. Su respiración era rápida, los ojos enrojecidos. Llego a casa y encuentro a la chica de la limpieza jugando a ser terapeuta con mi hijo y tú sentado aquí como si todo fuera normal. ¿Te has vuelto loco? Iván, que estaba sentado en el sofá del salón, miraba la escena desde la distancia, abrazando su bastón improvisado. No entendía las palabras, pero sentía el veneno en los tonos. Se encogió, temblando. Camila trató de hablar. Señora Raquel, yo solo quería... Tú no, la interrumpió Raquel fulminándola con la mirada. Tú no tenías ningún derecho. Aquí nadie te pidió que jugaras a ser madre de mi hijo. El golpe de esas palabras cayó seco. Camila apretó los labios pero no respondió. En sus ojos Tomás vio un brillo húmedo, mezcla de orgullo herido y vergüenza silenciosa. Raquel, intentó Tomás de nuevo, bajando la voz. No lo entiendes. Iván habló. Hoy dijo una palabra. La primera en 2 años. Eso detuvo a Raquel. Parpadeó confusa. ¿Qué? Murmuró incrédula. Dijo, Cami, respondió Tomás casi con vergüenza. El nombre quedó suspendido en el aire pesado. Raquel lo digirió lentamente, como si las letras le quemaran en la garganta. Finalmente sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Así que, la primera palabra de mi hijo, dijo en voz baja, casi para sí misma. No es mamá, ni papá. Es el nombre de una desconocida. Camila tragó saliva y habló por fin, con voz temblorosa. Conmigo, Iván no siente miedo. Y si lo que hice estuvo mal, lo acepto. Pero señora Raquel, Iván necesita creer que no está roto. Raquel se tensó como si esas palabras la hubieran atravesado. El silencio que siguió fue insoportable. La lluvia golpeaba más fuerte las ventanas y el olor a tierra mojada llenaba la cocina. Finalmente, Raquel dejó la bolsa de la compra sobre la mesa con un golpe seco y salió de la habitación sin mirar a nadie. Tomás pasó una mano por el rostro, agotado. Camila permaneció de pie, con las manos entrelazadas sobre el delantal. No se atrevieron a moverse ni a hablar durante varios segundos. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Iván estaba en su habitación, profundamente dormido, el cuerpo pequeño, envuelto en una manta azul. Camila se había marchado temprano, sin despedirse. ¿Y Raquel? Raquel no le había dirigido la palabra en toda la tarde. Tomás se sirvió un vaso de whisky y se sentó frente a la ventana. Afuera, las luces del lavapiés parpadeaban bajo la lluvia. Pensó en los médicos, en los informes, en los años de terapia interrumpidos por falta de dinero, por falta de tiempo, por su propia cobardía. Pensó en la forma en que Iván lo había mirado hoy, no con miedo sino con distancia, como si fuera un extraño. Y entonces pensó en lo que Camila había dicho en la cocina. Vi a Iván llegar en brazos de alguien que no era usted. Un zumbido extraño llenó su cabeza. Había algo que no cuadraba. A las 2 de la madrugada, Tomás estaba todavía despierto cuando escuchó un sonido leve en el pasillo. Abrió la puerta y encontró a Raquel sentada en el suelo junto a la habitación de Iván, las rodillas encogidas contra el pecho. Tenía la mirada perdida. Raquel, susurró. Ella no lo miró. Su voz cuando habló fue apenas un hilo. Esa noche, Tomás, no estabas allí. Él frunció el ceño, confuso. ¿Qué quieres decir? Raquel finalmente levantó la vista. Tenía los ojos hinchados, como si hubiese llorado en silencio durante horas. El día del accidente, su voz tembló. Yo no te llamé a ti, llamé a alguien más. Alguien que llegó antes que tú. Y fue él quien llevó a Iván al hospital. El vaso de whisky resbaló de la mano de Tomás y se estrelló contra el suelo, derramando un charco ámbar sobre las baldosas. ¿Quién?, preguntó, pero su voz salió áspera, rota. Raquel abrió la boca para responder, pero no lo hizo. En cambio, desvió la mirada hacia el dormitorio de Iván, donde el niño dormía profundamente, como si las palabras que estaban por pronunciarse pudieran romperlo todo. En ese instante Tomás supo 2 cosas. Que Raquel le había ocultado la verdad durante 2 años, y que Camila sabía más de lo que estaba diciendo. Antes de que pudiera exigir una respuesta, Iván gritó desde la habitación. Un grito breve, ahogado, cargado de pánico. Corrieron hacia él. El niño estaba sentado en la cama, empapado en sudor, los ojos muy abiertos. «No». «El coche», murmuró temblando. La puerta no se abría.
Tomás se arrodilló junto a él, pero Iván parecía atrapado en algún recuerdo antiguo y oscuro, perdido en un sueño que no quería soltarlo. Raquel lo abrazó, tratando de calmarlo, mientras Tomás se quedó inmóvil con el corazón martilleándole en las costillas. Por primera vez entendió que había más secretos en esa noche de lo que jamás imaginó. Y Camila lo sabía. El amanecer llegó turbio, grisáceo, con una humedad espesa que se pegaba a las paredes del piso. Tomás no había dormido. Pasó la noche entera sentado en la mesa de la cocina, la mirada fija en un punto invisible. Cada tanto, escuchaba los pasos de Raquel moviéndose inquieta por el pasillo, como un animal atrapado. El recuerdo de las palabras de la noche anterior lo devoraba. No te llamé a ti, Tomás. Llamé a alguien más. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué Raquel se lo ocultó durante 2 años? Y más aún, ¿por qué Camila parecía saberlo? El sonido del timbre lo arrancó de sus pensamientos. Eran las 7:30 de la mañana. Tomás abrió la puerta y encontró a Camila, empapada por la llovizna, con el cabello pegado al rostro y un gesto que parecía pedir permiso para respirar. Lo siento por venir tan temprano, dijo ella con voz baja. Anoche no podía dormir. Tenía que explicar algo. Tomás no respondió. Simplemente se apartó para dejarla entrar. La cocina olía a café frío y a silencio. Camila dejó su bolso en la silla y lo miró a los ojos. Estaban enrojecidos, no solo por el cansancio, sino por algo más profundo, culpa. Señor Tomás, empezó con las manos entrelazadas. Esa noche, la del accidente, yo estaba allí. Las palabras cayeron como un disparo seco. Tomás sintió que la sangre le zumbaba en los oídos. ¿Qué? Su voz salió apenas audible. Camila asintió lentamente con los labios apretados. Estaba saliendo de mi turno, en el hospital. Vi cómo sacaban a Iván del coche. El hombre que lo llevaba se detuvo como si elegir las palabras le costara. No era usted, era alguien que Raquel conocía. El silencio entre ellos era espeso, casi tangible. Desde mi nostra, el pasillo, el crujido de la madera anunció que Raquel estaba escuchando. Raquel apareció en el marco de la puerta, con los ojos oscuros como brasas apagadas. Basta, Camila, dijo, la voz seca, cortante. Camila se giró hacia ella sorprendida. Señora Raquel, él tiene derecho a saberlo. Te dije que no era tu lugar. Raquel avanzó un paso, tensa, los puños cerrados. Tú no entiendes nada. Tomás se levantó despacio. Su sombra se proyectaba larga sobre la pared. Entonces explícamelo tú, Raquel. Su tono era bajo pero peligroso. Explícame quién demonios estaba con mi hijo cuando casi muere. Raquel lo sostuvo la mirada unos segundos, pero finalmente la apartó. Pasó la lengua por los labios secos antes de responder, apenas un hilo de voz. Era Héctor. Tomás frunció el ceño. El nombre le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Héctor, ¿quién? Raquel respiró hondo, como si las palabras le pesaran toneladas. Mi primo. La habitación se congeló. Tu primo, repitió Tomás lentamente, dejando que la rabia le quemara el estómago. ¿Por qué diablos estaba él con ustedes esa noche? Yo estaba en una reunión. Me dijiste que estaba sola con Iván. Me mentiste. Raquel apretó los dientes, los ojos húmedos, la voz firme. Te mentí porque no soportabas que alguien más te reemplazara como padre. Pero cuando Iván se puso mal en el coche, cuando dejó de respirar por unos segundos, no podía esperar a que tú aparecieras. Llamé a Héctor. Él estaba cerca. Y fue él quien lo sacó del coche. Las palabras flotaron pesadas, cargadas de algo más que simple verdad. Tomás sintió que el aire se espesaba en sus pulmones. ¿Dónde está ahora?, preguntó casi un gruñido. Raquel. Dudó antes de responder. Se fue. No volvió a Madrid después del accidente. Un golpe sordo rompió el silencio. Era un libro que Iván había tirado sin querer en el pasillo. Los tres se giraron hacia la puerta. El niño estaba allí, con el cabello revuelto y el pijama arrugado, sosteniendo el palo de escoba que usaba de bastón. Los miraba en silencio, con ojos muy abiertos. Tomás se agachó, intentando suavizar la voz. Tranquilo, campeón. Está todo bien. Pero Iván no respondió. No movió ni un músculo. Solo parpadeó lentamente y murmuró algo que casi ninguno alcanzó a oír. El hombre, de la chaqueta negra. Camila dio un paso hacia él, incrédula. ¿Qué dijiste, mi cielo? Iván bajó la mirada, los dedos apretando con fuerza el palo de escoba. El hombre que me sacó del coche. Su voz era apenas un hilo. Tenía una chaqueta negra.
Llevaba sangre en la cara y olía a humo. Tomás se quedó petrificado. Sus palabras no eran inventadas. No podían serlo. No después de 2 años de silencio absoluto. Raquel retrocedió un paso cubriéndose la boca con la mano. Iván, cariño, no tienes que pensar en eso ahora, dijo temblando. Pero Iván seguía con los ojos muy abiertos como si estuviera viendo el recuerdo frente a él. Me dijo, no abras los ojos. Pero yo los abrí y vi que mamá lloraba y alguien gritaba mi nombre. Había fuego y el hombre de la chaqueta negra me cargó y me llevó a un coche. Camila se llevó una mano al pecho conteniendo el aliento. Tomás se sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Porque Iván no estaba describiendo a Héctor, estaba describiendo a otro hombre. Esa noche Tomás bajó a la calle mientras la ciudad se sumergía en la oscuridad. La lluvia seguía cayendo, fina, helada. Encendió un cigarrillo que ni siquiera quería fumar y marcó un número en el móvil. Julián, necesito un favor, dijo cuando su antiguo compañero de la redacción contestó al otro lado. Necesito que consigas todo lo que puedas sobre Héctor Marín y sobre cualquier testigo de un accidente en la M40 hace 2 años. ¿Buscas algo en específico?, preguntó Julián. Tomás se pasó la mano por el rostro, agotado. Sí, quiero saber quién demonios era el hombre de la chaqueta negra. Colgó sin decir más. Al volver al piso, encontró a Camila en el salón, sentada en el suelo junto a Iván, que estaba dormido en la colchoneta. Ella le acariciaba el pelo con un gesto lento, casi maternal. Levantó la mirada al notar la presencia de Tomás. Él recuerda más de lo que dice, susurró. Tomás asintió mordiéndose la mejilla por dentro. Tú también sabes más de lo que cuentas, respondió, sin rodeos. Camila lo sostuvo la mirada durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente sus labios se movieron, apenas un susurro. No era Héctor, señor Tomás. Yo lo vi. Y no era él. La frase quedó suspendida en el aire, cortando el silencio. En ese instante sonó el timbre. Los 3 se miraron. Afuera, el pasillo. Estaba oscuro. Tomás se acercó lentamente a la puerta. Apoyó la mano en la manija, pero no la giró de inmediato. Del otro lado alguien respiraba, lenta, pesada, audible. ¿Quién es?, preguntó la voz tensa. El silencio duró 2 segundos. 3. Y entonces una voz ronca, apenas reconocible, respondió. Tenemos que hablar sobre el niño. Tomás sintió que la sangre se le congelaba. Abrió la puerta, allí estaba. Un toí, hombre alto, delgado, con una chaqueta negra empapada por la lluvia. La mirada hundida, ojeras marcadas, un hilo de sangre seca en la sien, sonrió débilmente. Hola, Tomás. La lluvia había cesado, pero el aire seguía pesado, cargado de humedad. Tomás permanecía de pie en el umbral, el corazón golpeando contra el pecho como un tambor roto. Frente a él, el hombre de la chaqueta negra lo miraba fijamente, los ojos hundidos, la piel pálida, como si llevara años sin dormir. «Hola», Tomás repitió con una voz áspera, casi rota. El silencio entre ellos se estiró hasta volverse insoportable. Raquel apareció en el pasillo, los labios entreabiertos, y cuando lo vio, palideció. Fue como si hubiera visto un fantasma. «No», susurró, retrocediendo un paso. «No puede ser». El hombre bajó la mirada como avergonzado. «Raquel, tenemos que hablar», dijo con un hilo de voz. Pero Tomás reaccionó primero. Lo empujó contra el marco de la puerta con fuerza, sujetándolo por la solapa de la chaqueta empapada. «¿Quién demonios eres?», gruñó la mandíbula apretada. «¿Qué hiciste con mi hijo esa noche?». El hombre no se resistió. Sus manos permanecieron abiertas, vacías, como si no tuviera energía para defenderse. «Si me dejas pasar, te lo explico todo», respondió, con una calma inquietante. Tomás dudó, el pecho subiendo y bajando con violencia. Finalmente lo soltó y se apartó un paso. El hombre entró despacio, dejando un rastro de agua en el suelo. Sus botas empapadas crujían sobre el parqué. Camila, que observaba desde la sala con Iván dormido sobre la colchoneta, se incorporó al verlo. Su rostro perdió todo el color. Sus labios temblaron antes de pronunciar apenas un susurro. «Tú». El hombre levantó la vista. Los ojos oscuros, inyectados de sangre, se clavaron en los de Camila. No dijo nada, pero el reconocimiento entre ellos era indiscutible. Tomás notó ese cruce invisible y se tensó. «¿Lo conoces?», preguntó girándose hacia Camila. Ella titubeó tragando saliva. «Lo vi. La noche del accidente», respondió finalmente. «En el hospital. Estaba
ensangrentado. Pensé que no sobreviviría. Tomás sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Todo lo que creía entender se desmoronaba. «Dime tu nombre», ordenó. El hombre se pasó la lengua por los labios secos, respirando con dificultad. «Me llamo Samuel Lobo». El nombre resonó en la habitación como un disparo. Raquel se apoyó contra la pared, el rostro cubierto por las manos. Camila cerró los ojos como si estuviera reviviendo algo que había querido enterrar. Tomás, en cambio, permaneció inmóvil procesando cada sílaba. «Tú estabas allí», murmuró Tomás, avanzando un paso. «Tú sacaste a Iván del coche. Tú lo salvaste». Samuel asintió lentamente, pero no había orgullo en su mirada, solo agotamiento y algo peor, culpa. «Sí, lo saqué». Su voz tembló, rota. Pero el fuego, el coche, se detuvo un instante, cerrando los ojos con fuerza. No llegué a tiempo para todos. Un silencio espeso cubrió la habitación. Las palabras quedaron suspendidas, pesando como plomo en el aire. Raquel habló por fin con un hilo de voz. «Tomás». Sus ojos brillaban húmedos, llenos de miedo. No fue un simple accidente. Tomás giró hacia ella incrédulo. «¿Qué demonios estás diciendo?». Raquel se llevó las manos a la cara, respirando hondo. Las bajó lentamente, obligándose a mirarlo. Esa noche, no fue Iván quien debía estar en ese coche. Era yo. El tiempo pareció detenerse. Tomás sintió que la sangre le abandonaba, la cara. El silencio, roto solo por el goteo de agua desde la chaqueta de Samuel, se volvió insoportable. «¿Qué?», susurró Tomás sin poder procesarlo. Raquel asintió, las lágrimas corriendo ahora libres por sus mejillas. «Héctor, mi primo, me llamó esa tarde. Dijo que Samuel quería hablar conmigo, que tenía información importante. Yo no te dije nada porque…». Se detuvo, mordiéndose el labio, el cuerpo entero temblando, «porque era sobre ti». Tomás dio un paso hacia ella, los ojos oscuros. «¿Sobre mí? ¿Qué mierda estás escondiendo, Raquel?». Samuel intervino, su voz ronca, grave. «No fue un accidente, Tomás. Alguien quiso hacer daño, no a Iván. A ti». Tomás giró hacia él desconcertado. «Explícate». Samuel se pasó la mano por la frente, agotado. «Trabajo, o trabajaba, en un área que no puedo mencionar. Seguridad privada, cosas que no salen en los periódicos. Hace 3 años investigué ciertos contratos y descubrí nombres, cuentas, movimientos de dinero que alguien importante quería ocultar. Todo llevaba a tu empresa. La reunión con Héctor era para advertirte, pero alguien se enteró». Hizo una pausa, clavando la mirada en Tomás. «El coche en el que iba Raquel esa noche estaba manipulado». Camila dejó escapar un jadeo. Raquel hundió el rostro entre las manos. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la columna. «Si Samuel no hubiera estado allí», continuó Camila, apenas un susurro, «Iván estaría muerto». Tomás apoyó las manos sobre la mesa para sostenerse. Su respiración era pesada, irregular. Todo lo que creía saber sobre la vida que había construido se estaba resquebrajando. En ese momento Iván empezó a llorar desde la sala. No gritaba, sollozaba bajo, como un animal herido. Camila corrió hacia él y lo abrazó. El niño se aferró a su cuello, temblando. Entre susurros dijo algo que hizo que todos enmudecieran. Vi su cara». Camila lo acarició intentando calmarlo. «¿De quién hablas, mi cielo?». Iván levantó la mirada, los ojos vidriosos, y sus labios temblaron. «Del hombre que quería que el coche se quemara». Samuel se arrodilló a su altura, temblando. «Iván, ¿puedes describirlo?». El niño cerró los ojos. Su respiración era entrecortada. Y entonces, con voz temblorosa, murmuró. «Tenía una cicatriz. Aquí», dijo señalando su mejilla izquierda. «Y olía a gasolina». El silencio que siguió fue helado. Tomás sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Samuel se levantó despacio, el rostro tenso. «Yo sé quién es», dijo con una voz tan grave que hizo que todos contuvieran el aliento. Tomás lo miró fijamente. «Dilo». Samuel apretó los puños. Su respiración era pesada, cargada de rabia. «No puedo decirlo aquí, ni ahora, pero te juro que, si Iván recuerda bien, estamos todos en peligro». Raquel se apoyó contra la pared, pálida. «¿Qué quieres decir con en peligro?».
preguntó con voz temblorosa. Samuel giró lentamente la cabeza hacia la ventana, donde las luces de la calle parpadeaban entre las sombras. Quiero decir que el hombre de la cicatriz sabe que Iván sobrevivió. Un golpe seco resonó en la puerta del edificio abajo en la calle. 3 golpes, pausados, metálicos. Camila se puso de pie, apretando a Iván contra su pecho. Raquel miró a Tomás, los ojos desorbitados. Tomás contuvo la respiración. Samuel no se movió, solo susurró. Es demasiado tarde. Los 3 golpes metálicos resonaron de nuevo desde la puerta principal del edificio. Pausados, implacables, como si alguien quisiera anunciarse. Nadie se movió. Camila mantenía a Iván pegado contra su pecho, el niño con los dedos clavados en su cuello, temblando. Raquel estaba junto a la pared, inmóvil, los labios entreabiertos. Tomás, en cambio, sintió como el instinto le tensaba cada músculo. Fue Samuel quien rompió el silencio. Tomás. Su voz era baja, áspera. Necesitamos salir de aquí, ahora. Tomás lo miró incrédulo. ¿Quién está ahí abajo? ¿Quién demonios nos está buscando? Samuel no respondió de inmediato. Su mirada se clavó en el suelo como si estuviera midiendo el peso de cada palabra. El hombre con la cicatriz, dijo finalmente. Un escalofrío recorrió la habitación. Raquel se llevó la mano a la boca. Camila apretó más fuerte a Iván, que empezó a sollozar en silencio. Tomás respiró hondo, intentando mantener la calma. Dime su nombre. Samuel cerró los ojos un instante como si decirlo fuera una condena. Santiago Figueroa. El nombre cayó sobre la cocina como un bloque, de piedra. Raquel dejó escapar un gemido ahogado. Tomás lo reconoció de inmediato. No, susurró incrédulo. No puede ser. Santiago Figueroa, antiguo socio de negocios de Tomás. Un hombre al que había denunciado por fraude 3 años atrás, provocando que perdiera todo. Santiago había desaparecido poco después, arruinado. O eso creía Tomás. Samuel lo confirmó con un gesto grave. Nunca se fue, se ocultó, y nunca te perdonó. Raquel habló entonces con voz temblorosa. La noche del accidente. Miró a Tomás, sus ojos empañados. Santiago estaba allí. Tomás sintió que el estómago se le encogía. ¿Cómo que estaba allí? ¿Por qué demonios no me lo dijiste? Raquel lo sostuvo la mirada temblando. Porque me amenazó Tomás. Dijo que si hablaba, Iván pagaría por ello. El silencio posterior fue insoportable. La única voz que rompió la tensión fue la de Iván, pequeña y quebrada. Lo recuerdo, susurró sin levantar la cabeza. Camila acarició su cabello suavemente. ¿Qué recuerdas, mi cielo? Iván parpadeó como si estuviera viendo un recuerdo quemado en su mente. Recuerdo su voz, dijo lentamente. Gritaba. Dijo que era culpa de papá, que papá le había robado algo y que todo tenía que arder. Las palabras del niño atravesaron a Tomás como un cuchillo. Su pecho se apretó. El aire le ardía en los pulmones. Un golpe seco sonó desde la planta baja. Esta vez no era un timbre, era una patada. Samuel reaccionó de inmediato. Caminó hacia la ventana, apartando la cortina con un movimiento lento y controlado. Afuera, la calle de Lavapiés estaba casi desierta, oscura y húmeda. Bajo la farola rota, una silueta permanecía inmóvil de espaldas a la luz. Alta, hombros anchos, una capucha negra empapada de lluvia. El brillo plateado de algo reflejó la luz. Un arma. Samuel bajó la cortina sin hacer ruido. No hablen, no se muevan, susurró, girándose hacia todos. No es un aviso, es una amenaza. Tomás sintió que el corazón le martilleaba en las sienes. ¿Qué quiere?, preguntó la voz ronca. Samuel lo miró directamente. Quiere borrar lo que Iván recuerda. La frase cayó como un disparo. Camila apretó los labios, sofocando un sollozo. Raquel se dejó caer en la silla más cercana, hundiendo el rostro entre las manos. Tenemos que llamar a la policía, dijo Tomás con un hilo de voz. Samuel negó con la cabeza. No podemos. Si intervienen ahora, solo aceleraremos lo que Santiago planea. Necesitamos sacaros de aquí primero. En ese momento un sonido cortó el aire. Vidrio rompiéndose. El ventanuco de la escalera en la entrada había estallado. Iván se encogió contra Camila temblando. Samuel se movió rápido, abriendo uno de los cajones de la cocina. Sacó una vieja navaja oxidada en el borde. No vamos a enfrentarlo, dijo, con voz firme,
pero tampoco vamos a quedar indefensos. Tomás se colocó entre la puerta y su familia, la respiración corta, la mandíbula apretada. Camila se agachó junto a Iván, susurrándole cosas que no entendía, palabras suaves que parecían mantenerlo anclado a la realidad. Los pasos comenzaron a escucharse, lentos, ascendiendo, por la escalera 1, 2.3, hasta que se detuvieron frente a la puerta. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los golpes. Nadie respiraba, y entonces un susurro ronco atravesó la madera. Tomás, abre la puerta. Era Santiago. Raquel se tapó la boca para no gritar. Tomás sintió que la sangre le martillaba en los oídos. Si entras aquí, te juro que... Empezó Tomás, pero Samuel lo interrumpió colocando una mano firme sobre su hombro. No hables, solo escucha. El pasillo del edificio estaba en completo silencio, hasta que de pronto se oyó un clic metálico. No de un arma, sino de una llave girando en la cerradura. Alguien de alguna forma tenía una copia de la llave del piso. Samuel reaccionó primero. Empujó la mesa de la cocina contra la puerta, bloqueando el acceso. El mueble rechinó sobre el parqué. Iván se tapó los oídos, escondiendo la cara contra el pecho de Camila. Los golpes comenzaron, uno, otro más. El marco de la puerta temblaba con cada embestida. Samuel gritó. Por la ventana de la cocina, ahora. Raquel y Camila corrieron hacia el balcón con Iván en brazos, mientras Tomás ayudaba a mover la nevera para abrir espacio hacia la salida trasera. Los golpes eran cada vez más violentos, la madera astillándose. Samuel se colocó entre la puerta y ellos, la navaja oxidada en la mano, el cuerpo tensado como un resorte. Miró a Tomás y habló con voz baja, grave. Si cruzan esa puerta no van por Iván, van por ti. Tomás sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Por primera vez entendió que no era solo venganza. Era algo más grande, algo que llevaba años en marcha. Un último golpe resonó. La puerta crujió, un pedazo de madera saltó, cayendo al suelo. Y entonces, un sonido inesperado. Silencio. Samuel levantó la mano, ordenando a todos que no hicieran ruido. Se acercó lentamente a la mirilla. Miró, y su rostro se endureció. No es Santiago, susurró. Tomás lo miró atónito. ¿Qué? Samuel se giró hacia él, los ojos inyectados en sangre. No es Santiago. ¿Es otro hombre? Un segundo después, una granada de gas lacrimógeno atravesó el ventanuco de la cocina y rodó hasta sus pies, silbando suavemente. El humo comenzó a pisotontes, llenar la habitación. Iván gritó. Camila lo envolvió en sus brazos. Raquel empezó a toser. Samuel apenas alcanzó a decir 2 palabras antes de que todo se volviera blanco. Nos encontraron. El gas lacrimógeno se expandía por la cocina como una niebla espesa, blanca y ácida. La tos de Raquel se mezclaba con los sollozos de Iván, mientras Camila lo envolvía con el cuerpo, protegiéndolo. Tomás apenas podía mantener los ojos abiertos, las lágrimas brotando involuntarias. Samuel, en cambio, parecía moverse con una precisión anormal, como si hubiera previsto este escenario. «Por la salida trasera», gritó, la voz ronca mientras empujaba la nevera con fuerza. El balcón daba a un patio interior angosto, húmedo, iluminado solo por un farol intermitente. Samuel saltó primero, aterrizando con una agilidad que no correspondía a un hombre que decía dedicarse a seguridad privada. Desde abajo extendió los brazos para recibir a Iván, que bajó en los brazos de Camila temblando. Los ruidos de la escalera se intensificaban. Varios pares de botas subían a toda prisa. No eran pasos aislados. No era solo Santiago. Había más de uno. Llegaron al sótano del edificio, un laberinto de trasteros húmedos y bicicletas oxidadas. Samuel cerró la puerta con un pestillo improvisado y encendió una linterna pequeña que llevaba en el cinturón. Tomás lo miraba fijamente, la respiración agitada. «Tú sabías que esto iba a pasar», dijo con voz áspera. «Sabías que no era solo Santiago». Samuel lo sostuvo la mirada, pero no respondió. En cambio, activó un pequeño dispositivo negro que sacó del bolsillo, como un escáner portátil. Recorrió las paredes y esquinas con movimientos rápidos. «¿Qué demonios haces?», preguntó Raquel, todavía jadeante. Samuel habló sin girarse, en voz baja. «Busco micrófonos». El silencio cayó sobre el sótano, denso, cargado de electricidad. Tomás sintió que la piel de la nuca se le erizaba. «¿Micrófonos?», repitió incrédulo. «¿Quién demonios somos para que nos espíen?». Samuel finalmente se giró hacia ellos, el rostro sombrío bajo la luz tenue de la linterna. «No somos». «¿Quiénes?». «Es Iván. Él es el objetivo».
Camila lo abrazó instintivamente, como protegiéndolo de un golpe invisible. ¿Por qué Iván?, preguntó la voz temblorosa. Samuel respiró hondo, como si lo que estaba a punto de decir fuera un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. El accidente de hace 2 años no fue un accidente. El coche estaba manipulado. Lo que no. ¿Saben es por qué? Su voz bajó un tono más grave, amenazante. Dentro de ese coche, Raquel llevaba un maletín. Raquel palideció. Cerró los ojos como si esas palabras le abrieran una herida vieja. Tomás giró hacia ella, incrédulo. ¿Qué maletín?, preguntó la voz rota. Raquel tembló, evitando su mirada. Era de tu empresa, Tomás. Un disco duro, documentos. No quise llevarlo, pero Santiago me obligó. Dijo que si no lo hacía, algo le pasaría a Iván. La respiración de Tomás se volvió errática. Samuel la interrumpió. Ese disco contenía información sobre contratos ilegales, millones desviados, personas poderosas implicadas. No era solo Santiago, era alguien más arriba, mucho más. Los sollozos de Iván rompieron el silencio. Camila lo sostuvo con fuerza, murmurándole palabras tranquilas, pero el niño seguía temblando, los ojos cerrados con fuerza. Lo recuerdo, susurró de pronto con voz quebrada. Todos lo miraron. ¿Qué recuerdas, Iván?, preguntó Camila suavemente. El niño tragó saliva, su respiración entrecortada. El humo, el olor a gasolina, murmuró. Y una voz. Alguien gritaba por un teléfono. Dijo que el paquete no podía perderse. Samuel se tensó. ¿Paquete?, repitió mirándolo fijamente. Iván asintió débilmente. Y vi otra cosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Había un símbolo, en el coche de atrás, una especie de círculo, con 3 líneas dentro. El rostro de Samuel se endureció al instante. Tomás lo notó. ¿Qué significa ese símbolo?, preguntó. Samuel guardó silencio. Demasiado silencio. Respóndeme, rugió Tomás, agarrándolo por la chaqueta. Samuel lo apartó con un movimiento brusco, la voz seca, cortante. Significa que esto no es venganza personal. Significa que están implicados hombres que no puedes enfrentar. Y si saben que Iván recuerda algo, lo querrán. Raquel se cubrió la boca, ahogando un sollozo. ¿Qué? ¿Qué le harían a mi hijo?, preguntó temblando. Samuel clavó la mirada en ella, oscura, impenetrable. No lo matarían, no todavía. Lo querrían vivo. Un ruido metálico los hizo girar a todos. Provenía del piso de arriba, un portazo seco, voces, pasos múltiples. No era Santiago, era otro grupo. Samuel apagó la linterna y los obligó a agruparse contra la pared en silencio absoluto. Las pisadas descendían rápido por la escalera, cada vez más cerca. La luz de una linterna potente se filtró por la rendija bajo la puerta. Camila abrazó a Iván con fuerza. Tomás apretó los puños, el corazón martillándole en las costillas. De pronto, un disparo seco resonó desde el patio. La bombilla del farol exterior estalló, sumiendo todo en penumbra. Samuel aprovechó ese segundo de desconcierto. Sacó un pequeño control remoto negro del bolsillo, presionó un botón y las luces de emergencia del sótano se apagaron por completo. En la oscuridad solo se oía el eco de las botas, hasta que una voz profunda, firme, ordenó. 3er piso despejado. El paquete está en movimiento. El paquete. Iván. Tomás sintió que el corazón se le detenía. Raquel le tomó la mano con fuerza, pero no dijo nada. Samuel se giró hacia ellos, su silueta apenas visible en la penumbra. Tenemos que irnos. Ahora. ¿A dónde?, susurró Tomás con la voz tensa. Samuel lo miró fijamente, su rostro apenas iluminado por el reflejo de la linterna en el pasillo. Sus ojos parecían distintos, más fríos, más calculadores. A un lugar donde ni la policía, ni Santiago, ni ellos puedan encontrarnos. Tomás frunció el ceño. ¿Ellos? ¿Quién demonios eres en realidad, Samuel? La pregunta quedó suspendida en el aire. Samuel no respondió de inmediato. Inspiró hondo, clavó la mirada en Tomás y finalmente dijo: No trabajo en seguridad privada, trabajo para ellos. Camila dejó escapar un jadeo ahogado. Raquel retrocedió un paso. Tomás sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Samuel se giró lentamente hacia Iván, que lo miraba con los ojos grandes, húmedos, temblando en los brazos de Camila. Lo siento, campeón, susurró Samuel, pero ellos ya saben dónde estás. En ese preciso instante, un teléfono vibró en el bolsillo de Samuel. No era el suyo,
Era uno distinto, negro, con una luz roja parpadeando. Tomás lo miró, helado. ¿Qué es eso? Samuel lo sacó lentamente. En la pantalla, un solo mensaje. Saca al niño. Ahora. Antes de que nadie pudiera reaccionar, las cerraduras del sótano cedieron con un estruendo. La puerta se abrió violentamente. Sombras armadas irrumpieron, y el mundo se volvió ruido. Gritos y disparos. El estruendo en el sótano fue ensordecedor. El humo del gas se mezclaba con el eco de los disparos mientras voces gritaban en la penumbra. Tomás sintió como Camila lo empujaba contra la pared, protegiendo a Iván con el cuerpo. Raquel estaba de rodillas, los ojos abiertos como platos, incapaz de moverse. Samuel reaccionó como un depredador. Rodó por el suelo, empujó una estantería metálica para bloquear parcialmente la entrada y en un solo movimiento arrastró a Tomás detrás de unos barriles. Su respiración era rápida, pero sus manos firmes. No parecía improvisar. Parecía entrenado. Un haz de linterna atravesó el humo. 2 siluetas armadas avanzaron, rápidas y coordinadas. No eran matones, no eran policías. Se movían con disciplina. Con un código, Samuel disparó primero. Un sonido seco, controlado. Uno de los intrusos cayó al suelo jadeando. El otro retrocedió buscando cobertura. Entonces, desde la escalera, se escuchó una voz grave, fría, metálica. No dispares, lobo. No vinimos por ti. Vinimos por el niño. Samuel se tensó. El eco de ese nombre, lobo, atravesó el aire como un cuchillo. Camila lo escuchó también. Se giró hacia él, los ojos abiertos, incrédula. Tú, susurró. Ese es tu nombre de código. Samuel la ignoró. Su mirada estaba clavada en la puerta, su mandíbula apretada. Tomás lo tomó del brazo temblando. ¿Qué demonios está pasando? ¿Quiénes son? Samuel no apartó la vista de la entrada. Son Hydra. La palabra cayó como un peso muerto sobre la habitación. Raquel frunció el ceño, confusa. ¿Qué? ¿Qué es Hydra? Camila, en cambio, palideció, bajó la mirada, sus dedos temblando sobre el brazo de Iván. Yo sé quiénes son, dijo en voz baja, casi un hilo de aire. Todos las miraron. Camila tragó saliva, cerrando los ojos un segundo antes de hablar. Hydra es un consorcio privado. Seguridad, inteligencia, operaciones encubiertas. Samuel trabajaba para ellos. Y yo también. El mundo de Tomás pareció tambalearse bajo sus pies. ¿Tú qué? Su voz salió rota, incrédula. ¿Tú también? Camila, asintió sin levantar la vista. Antes de llegar aquí, antes de conocerte a ti y a Iván, formé parte de Hydra en Bogotá. Mi hermano Julián también. Él, su voz se quebró. Murió por culpa de ellos. Cuando me escapé pensé que había terminado. Pero no. Nunca se termina con Hydra. Samuel cerró los ojos un instante, conteniendo algo que no dijo. Afuera, los pasos sobre el hormigón indicaban que había más hombres acercándose. Tomás lo agarró por la chaqueta con una furia contenida. ¿Qué quieren con mi hijo? Respóndeme, maldita sea. Samuel lo miró, la voz seca, precisa. Iván, estuvo en el coche equivocado. El disco duro que Raquel llevaba esa noche pertenecía a Hydra. Alguien en tu empresa filtró esa información. Para ellos, el accidente debió haber cerrado el asunto, pero Iván sobrevivió. Hizo una pausa respirando hondo, con la mirada fija en el niño. Y ahora creen que Iván recuerda más de lo que dice. Camila lo abrazó con fuerza, protegiéndolo. Pero es solo un niño, dijo ella temblando. Es un testigo, corrigió Samuel. El suelo del sótano vibró bajo sus pies. Un dispositivo explosivo se colocó en la puerta principal. El pitido breve, intermitente, llenó la habitación. Samuel maldijo, entre dientes, bajando el tono de voz. Quieren abrirnos como lata de sardinas. Y no tenemos salida. Tomás lo miró, la voz quebrada. Llama a alguien, a tus contactos, haz algo. Samuel lo sostuvo la mirada y por primera vez Tomás vio algo extraño en sus ojos. Duda. No puedo llamar a nadie, dijo seco, porque ya no estoy seguro de para quién trabajo. Raquel lo miró horrorizada. ¿Qué significa eso? Samuel se inclinó sobre el cuerpo del intruso caído, le quitó la radio del chaleco táctico y la encendió. De inmediato, una voz modulada llenó el sótano. Lobo está comprometido. Orden de captura directa. Prioridad alfa. El niño debe salir vivo. Tomás se quedó helado. ¿Capturarte? ¿A ti?, murmuró. Samuel apretó los dientes. Sí,
Me eliminaron. No trabajo para ellos desde esta noche. Un golpe sordo resonó en la puerta. La explosión era inminente. Samuel se giró hacia Camila, que lo miraba con lágrimas en los ojos. Tienes que llevarte a Iván, por la salida del pozo de mantenimiento. Ella negó con la cabeza. No voy a dejarte aquí. Samuel se acercó, la tomó de los hombros. No lo entiendes, Cami. Tú también. Eres un objetivo. Fuiste a Hydra. Ellos saben quién eres. Camila palideció, pero sujeta a Iván con más fuerza. En ese instante el pitido cambió de ritmo. Un segundo más rápido. Samuel maldijo. ¡Cubran a Iván! La puerta del sótano estalló con un estruendo que hizo temblar todo el edificio. Fragmentos de madera y cemento llovieron sobre ellos. Una onda expansiva los lanzó al suelo. La linterna rodó y se apagó. Gritos, botas golpeando el concreto. Sombras entrando. Samuel rodó sobre sí mismo, sacando un arma corta de su tobillo. Disparó 2 veces. Un intruso cayó. Otro retrocedió. Pero eran demasiados. 6, 8, más uno de ellos. Apuntó directamente a Tomás. Samuel saltó, derribando al atacante con un golpe seco en la garganta. La rabia en su rostro era distinta. No era defensa. Era desesperación. Entre el caos, una voz grave resonó entre los intrusos, cargada de autoridad. ¡Basta! Todos se detuvieron. Incluso Samuel. De entre el humo, Santiago Figueroa emergió. Su rostro estaba medio cubierto por una capucha negra. Bajo la luz débil, la cicatriz en su mejilla izquierda brillaba como un tajo encendido. «Ya basta, lobo», dijo, con calma mortal. «Entrégame al niño». Samuel levantó el arma, apuntándole directo al pecho. «Tendrás que matarme primero, Santiago». Sonrió lento, como si todo estuviera bajo control. «Eso puede arreglarse». El eco de las palabras de Santiago llenó el sótano, helando la sangre de todos. Tomás temblaba. Raquel sollozaba. Camila abrazaba a Iván con todas sus fuerzas, y entonces un sonido cortó el aire, un clic metálico, la pistola de Samuel. Se atascó. Santiago sonrió más amplio. «Te lo dije, lobo. Ya no eres uno de nosotros. Samuel». Retrocedió un paso, incrédulo, mirando el arma inútil en sus manos. Por primera vez, Tomás lo vio vulnerable. Hydra lo había desactivado desde dentro. Lo estaban cazando también. En ese instante, Santiago levantó la mano, apuntando directamente a Camila. «Tú vienes conmigo». Camila sintió como todo el aire abandonaba sus pulmones. Samuel gritó: «No la toques». Pero antes de que pudiera moverse, un rayo láser rojo iluminó la frente de Camila. Iván, asustado, gritó con todas sus fuerzas. La escena estalló en un caos que ninguno de ellos controlaba. El sótano estaba sumido en un silencio helado después del caos. Los cuerpos de 2 intrusos yacían en el suelo y el humo espeso todavía flotaba en el aire. El olor metálico de la pólvora se mezclaba con el sudor y el miedo. Camila había desaparecido. Santiago se la había llevado. Iván sollozaba en los brazos de Raquel, temblando. Tomás estaba de rodillas, las manos en el suelo, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Samuel permanecía de pie, respirando con dificultad, el rostro manchado de polvo y sangre. Su pistola inútil seguía colgando de su mano. Tomás levantó la vista con la rabia quemándole los ojos. «Ve a buscarla», rugió señalando hacia la salida. «No vas a dejar que se la lleven». Samuel lo miró y por primera vez desde que se conocieron, en sus ojos había algo parecido a remordimiento. «Si la seguimos ahora, nos matan a todos», dijo en voz baja. «Santiago no está solo. Hydra controla todo el perímetro». Tomás lo empujó contra la pared. «Me importa». «Una mierda, Hydra», gritó, la voz quebrada. «Tienen a Camila. Y tienen a mi hijo en la mira». Samuel lo sostuvo la mirada sin responder. Finalmente bajó la vista y respiró hondo. «No es solo por venganza, Tomás. Ellos quieren algo que está dentro de Iván». Raquel se giró, abrazando más fuerte al niño, pálida como la ceniza. «¿Qué? ¿Qué dices?», murmuró Samuel. Se acercó lentamente, agachándose para estar a la altura de Iván. El niño lo miró con los ojos grandes, húmedos, todavía brillando por el miedo. «Iván, ¿campeón?», dijo Samuel con voz suave, inesperadamente dulce. «En el accidente. ¿Recuerdas haber visto algo? Algo que nadie más vio». Iván parpadeó inseguro. Miró a Camila, pero ella ya no estaba allí. Entonces sus pequeños dedos se cerraron sobre el borde de la chaqueta de su padre. Había humo,
susurró. Y un maletín. Tomás lo sintió como un golpe directo al pecho. ¿Qué maletín?, preguntó, la voz quebrada. Iván tragó saliva. Su voz era tan baja que apenas la oían. Tenía un símbolo, un círculo, con 3 líneas, como una araña. Samuel palideció. Se puso de pie bruscamente y empezó a caminar de un lado a otro con la mandíbula apretada. «Mierda», murmuró entre dientes. Raquel lo miró aterrada. «¿Qué significa ese símbolo?», preguntó temblando. Samuel se detuvo, su silueta recortada contra la luz parpadeante de la linterna rota. Significa que lo que llevaba ese maletín no era de Santiago, ni de mí, ni de ti, Tomás. Era de Hidra. El silencio se hizo más denso. La verdad comenzaba a tomar forma. Horas más tarde, Samuel condujo un coche robado por las calles oscuras de Madrid. Iván estaba dormido en el regazo de Raquel, agotado. Tomás, en el asiento delantero, miraba fijamente la carretera. El reflejo de los semáforos iluminaba su rostro con destellos rojos y verdes. El cansancio se mezclaba con la rabia, creando un dolor insoportable en su pecho. «Tienes que empezar a hablar, Samuel», dijo Tomás sin apartar la vista del parabrisas. «Todo. Ahora». Samuel apretó el volante, sus nudillos blancos bajo la tensión. Hidra es más que una empresa. Es una red. Inteligencia, contratistas, operaciones encubiertas. Durante años han estado recolectando información que no debería existir. Documentos, pruebas, listas, de nombres. Y hace 2 años alguien robó uno de esos archivos. El disco duro, susurró Tomás. Samuel asintió. Exacto. Raquel debía entregarlo a alguien. Pero Santiago interceptó la información y después todo salió mal. Miró por el retrovisor, su voz bajando de tono. El disco no era solo dinero sucio. Era un mapa, un algoritmo experimental para reconstruir datos perdidos a partir de recuerdos. Tomás giró la cabeza lentamente, incrédulo. «¿Recuerdos?», susurró. Samuel lo miró directamente. Iván estaba en el coche cuando todo ocurrió. Sus ojos vieron algo que nadie más vio. Y aunque lo bloqueó, su cerebro lo almacenó. Ese niño, sin saberlo, tiene la clave para descifrar todo lo que Hidra intenta ocultar. Raquel apretó la mano de Iván con fuerza, como si pudiera protegerlo de algo invisible. «No», susurró con la voz quebrada. «Es solo un niño, no puede cargar con eso». Samuel bajó la mirada, la mandíbula tensa. Para ellos, no es un niño, es una llave. El coche frenó de golpe. Samuel apagó las luces y bajó el motor. Estaban en un aparcamiento subterráneo, húmedo, oscuro, vacío. El eco de sus respiraciones llenaba el silencio. Tomás lo miró desconfiado. «¿Dónde demonios estamos?». Samuel tomó un pequeño dispositivo de su bolsillo y presionó un botón. Las luces del aparcamiento parpadearon brevemente y luego se estabilizaron. «Aquí no pueden rastrearnos, por ahora». Raquel miró alrededor, nerviosa. «¿Y Camila?», preguntó la voz cargada de ansiedad. Samuel la miró largo, su rostro ensombrecido. «Camila está en una de las bases de Hidra». Tomás sintió que el corazón le dio un vuelco. «¿La base? ¿Dónde?», exigió. Samuel negó con la cabeza. «No podemos ir por ella todavía. Nos matarían. Pero necesitamos encontrar una grieta, una manera de sacarla viva». Hizo una pausa mirando a Iván, que dormía inquieto, murmurando cosas incomprensibles. «Y hay otra cosa», añadió Samuel con voz grave. «Iván no está bloqueando esos recuerdos por casualidad. Alguien lo hizo». Tomás se giró hacia él horrorizado. «¿Qué estás diciendo?». Samuel lo miró directamente. «Que la noche del Lipos accidente, alguien de Hidra manipuló la memoria de tu hijo». El silencio se hizo absoluto. Raquel se tapó la boca, ahogando un sollozo. Tomás apoyó las manos en el salpicadero, intentando respirar. «¿Por qué harían eso?», preguntó la voz ronca. Samuel bajó la mirada. La respuesta, un susurro cargado de peso. «Porque Iván vio quién dio la orden». Un sonido repentino cortó el aire. Un pitido suave, regular. Venía del teléfono negro de Samuel. Lo sacó del bolsillo, su rostro endureciéndose. En la pantalla, un mensaje nuevo. «Objetivo localizado. Activar fase 2». Tomás lo miró, los ojos encendidos. «¿Qué significa eso?». Samuel levantó la vista, serio, con una sombra en la mirada. «Significa que Hidra ya no necesita a Camila. Ahora vienen por Iván.
Antes de que Tomás pudiera reaccionar, una explosión retumbó en la entrada del aparcamiento. Luces de emergencia parpadearon, alarmas resonaron. Samuel giró la cabeza hacia ellos y gritó: «¡Al fondo, ahora!». Pero entonces Iván abrió los ojos, sobresaltado. Su respiración era entrecortada, su mirada perdida, y murmuró apenas audible: «Yo lo vi. Yo sé quién lo hizo». Samuel se inclinó hacia él desesperado. «Iván, ¿quién? ¿Quién te hizo esto?». El niño lo miró directamente, con un destello extraño en los ojos, como si la voz no fuera del todo suya. «Fue tú». El silencio que siguió fue absoluto. Tomás lo miró, helado. Raquel apretó a Iván contra su pecho. Camila estaba ausente. Y Samuel no dijo una palabra. El eco de la explosión en el aparcamiento todavía retumbaba en los oídos de Tomás. Las luces de emergencia parpadeaban, lanzando destellos rojos sobre las paredes húmedas. El aire estaba impregnado de humo, de miedo, de electricidad estática. Iván seguía en brazos de Raquel, con el rostro oculto contra su cuello. El niño temblaba, murmurando entre sueños fragmentos de frases inconexas. Tomás no podía apartar la mirada de Samuel, que permanecía de pie, inmóvil, con la mandíbula apretada. El eco de las palabras de Iván resonaba en la mente de todos. «Fue tú». Tomás dio un paso al frente, el pecho ardiendo. «Dime que no es verdad», dijo, la voz ronca rota. «Dime que no fuiste tú». Samuel levantó la mirada lentamente. Sus ojos, oscuros y cansados, parecían arrastrar siglos de culpa. «No, y sí», respondió al fin con voz baja, tensa. Tomás lo agarró por la chaqueta, sacudiéndolo con fuerza. «Explícate, maldito», rugió. Samuel no se defendió. Se limitó a respirar hondo y finalmente habló. «La noche del accidente, yo estaba allí, no para matarlos, para observar. Aidra me asignó a proteger el maletín. Ellos sabían que alguien intentaría robarlo, pero entonces todo salió mal. Hubo una explosión, y yo saqué a Iván del coche». Raquel lo miraba horrorizada. «¿Proteger el maletín?», susurró. «¿Significa que sabías que estábamos en peligro?». Samuel la sostuvo la mirada. No pestañeó. Sabía que alguien planeaba un ataque, sí, pero no que usarían el coche. Hidra no me lo dijo. Solo querían que la información no cayera en manos equivocadas. Tomás se apartó incrédulo, llevándose las manos a la cabeza. «Manipulaste la memoria de mi hijo». «Él lo dijo». Samuel negó con firmeza. «No fui yo». El eco de esas tres palabras llenó el aparcamiento, helando la sangre de todos. Camila, hasta ahora en silencio, habló por primera vez desde que la rescataron parcialmente en el caos. Su voz temblaba, pero sus ojos estaban clavados en Samuel con una intensidad casi feroz. «Si no fuiste tú, entonces alguien lo hizo mientras Iván estaba inconsciente. Hidra tenía acceso. Ellos lo convirtieron en lo que es ahora, una llave, que ni siquiera sabe que posee». Un sonido seco resonó desde el piso superior. Pasos. Samuel sacó su pistola y apuntó al pasillo. Tomás llevó a Raquel y a Iván detrás de una columna. Un destello de luz blanca iluminó el techo. Linternas de alta potencia. Una voz amplificada atravesó el aparcamiento, distorsionada por un modulador de voz. «Samuel Lobo, estás rodeado. Entréganos al niño, o todos mueren». Samuel apretó la mandíbula, los músculos tensos. Giró lentamente hacia Tomás. «Tenemos que movernos. Ahora». «¿Moverse a dónde?». Tomás escupió las palabras con rabia. «Nos cazan como ratas. ¿A dónde crees que podemos huir?». Samuel bajó el arma lentamente, con la mirada cargada de una determinación extraña. «A la única persona que Hidra teme». Camila frunció el ceño. «¿Qué persona?». Samuel tragó saliva antes de responder. «El arquitecto, el que diseñó el algoritmo del disco duro. Fue uno de los fundadores de Hidra, y también su primera traición». Tomás lo miró fijamente. «¿Dónde lo encontramos?». «No lo encontramos», corrigió Samuel, clavando sus ojos en Iván. «Él nos encontrará a nosotros. Si Iván desbloquea el recuerdo completo, el arquitecto vendrá, y entonces podremos salvarlo». Raquel lo interrumpió temblando. «¿Desbloquear? ¿Quieres usar a mi hijo como cebo?». «Estás loco». Samuel la sostuvo la mirada firme. «Si no lo hacemos, Hidra nos encontrará primero. Y esta vez nadie saldrá vivo». Un pitido agudo rompió la tensión. Venía del teléfono negro de Samuel.
Lo sacó, miró la pantalla y su rostro se endureció. Protocolo sombra activado. Camila se cubrió la boca horrorizada. No, no puede ser. Tomás la miró confuso. ¿Qué es eso? Camila habló rápido sin tomar aire. Cuando Hydra activa el protocolo sombra, significa que queman las pruebas. Eliminan todo lo que pueda delatarlos. Lugares, datos, personas. Raquel sintió que las piernas le fallaban. Tomás apoyó una mano contra la pared como si necesitara sostenerse. Entonces, susurró con la voz ronca. Van a venir por Iván. Por nosotros. Por Camila. Samuel bajó el teléfono, los ojos fríos, calculadores. No, no solo por ustedes, también por mí. Lo dijo con calma, pero su voz cargaba un filo mortal. Iván se movió entre los brazos de Raquel, inquieto. Sus párpados temblaban, atrapado en un sueño profundo, como si algo en su mente intentara abrirse camino. De pronto habló. Su voz era débil pero clara, y todos enmudecieron para escucharlo. La llave está debajo de la lluvia, susurró el niño con un tono que no parecía suyo. Camila lo tomó suavemente de la mano. Ivy, ¿qué ves, mi cielo? Iván frunció el ceño como buscando palabras en la oscuridad. Recuerdo, un coche negro detrás de nosotros, luces rojas. Alguien gritaba mi nombre. Y vi a mamá llorando. Raquel ahogó un sollozo, pero Iván continuó. Y vi, el hombre de la cicatriz, hablando con alguien más. No era Santiago, era otro, un hombre con un anillo plateado. Dijo, cuando caiga el fuego todo empieza. Samuel se incorporó de golpe con los ojos encendidos. El hombre del anillo, susurró como si el nombre le quemara los labios. Ese no es de Hydra, ese es su jefe. Tomás lo miró helado. ¿Jefe? ¿Hydra tiene a alguien por encima? Samuel asintió. Hydra obedece órdenes. Siempre las ha obedecido y ese hombre es la razón por la que Iván sigue vivo. El silencio cayó pesado sobre todos como una losa. Por un instante, incluso el sonido de los pasos afuera se desvaneció. Samuel se giró hacia Tomás, los ojos oscuros. Ese hombre está más cerca de nosotros de lo que crees. Entonces una detonación sacudió el aparcamiento. La puerta lateral explotó en 1000 pedazos, lanzando fragmentos de cemento y polvo al aire. Varios hombres con chalecos tácticos irrumpieron, avanzando como una marea oscura. Samuel disparó. Tomás arrastró a Raquel e Iván hacia la escalera de emergencia. Camila tomó un tubo metálico del suelo y golpeó a uno de los atacantes que intentaba cortarles el paso. El caos era absoluto, y en medio de todo una voz se escuchó por los altavoces del aparcamiento. Una voz grave, pausada, modulada, sin identidad. Samuel, devuélvenos al niño, y podrás vivir. Samuel giró hacia los altavoces, respirando agitado. No, dijo firme, con rabia contenida. Nunca. La voz respondió con calma, casi divertida. Entonces dile a Tomás que la traición no vino de mí. Tomás se detuvo en seco, el corazón acelerado. ¿Qué? Murmuró. La voz volvió a sonar, gélida, definitiva. La traición vino de alguien que amas, Tomás. Raquel. Se giró hacia él, pálida, temblando. Camila lo miró fijamente. Samuel frunció el ceño, desconcertado. El altavoz guardó silencio. Entonces el teléfono negro de Samuel vibró. En la pantalla, un mensaje nuevo. No confíes en Raquel. Tomás giró lentamente hacia su esposa. Raquel, pálida como la nieve, no dijo una palabra. Su mirada estaba clavada en el suelo. Y sus manos temblaban. La alarma del aparcamiento seguía sonando como un grito metálico cuando los últimos hombres de Hydra cayeron al suelo. El humo quemaba los ojos. El eco de los disparos aún vibraba en el aire. Samuel, jadeando, se apoyó contra una columna, la sangre resbalando por su antebrazo. Tomás sostenía a Iván contra su pecho, protegiéndolo como si todo el mundo quisiera arrancárselo. Raquel estaba de pie, paralizada, los labios entreabiertos. Su respiración era corta. Sus manos temblaban. Samuel la miraba fijamente, el teléfono negro todavía en su mano. No confíes en Raquel. El mensaje seguía brillando en la pantalla como un presagio. Tomás la miró, la voz rota, apenas un susurro. Dime que no es verdad. Raquel tragó saliva, pero no respondió. Samuel rompió el silencio. Tomás, tenemos que movernos ahora. Están activando un perímetro de contención.
En 10 minutos este lugar será cenizas. Tomás no apartó la mirada de Raquel. Antes dime si puedo confiar en ella. Raquel levantó los ojos por fin. Había lágrimas, pero también un peso, como si cargara con un secreto demasiado grande. No estoy trabajando para Hydra, dijo, con voz quebrada. Samuel frunció el ceño. Eso no es una negación completa. Raquel cerró los ojos, su respiración agitada. Me obligaron, susurró. Hace 2 años, después del accidente, vinieron a mí. Dijeron que si hablaba, si decía la verdad, matarían a Iván. Yo no tuve opción. Tomás retrocedió un paso como si el suelo se hundiera bajo él. ¿Qué verdad?, preguntó temblando. Raquel lo miró, los labios partidos, y finalmente lo dijo. La noche del accidente, yo sabía que alguien venía por el maletín. Santiago me lo dijo. Me pidió que te convenciera de llevar a Iván conmigo para sacarlo del peligro. Pero Hydra lo descubrió. Nos usaron de carnada. Tomás sintió que el aire le faltaba. Su propia esposa lo había llevado directo a la trampa. Samuel apretó los dientes, pero su voz fue fría, controlada. ¿Quién te contactó? Dame un nombre. Raquel lo sostuvo la mirada con un rastro de miedo. No era Santiago, no era Hydra, era él, el hombre del anillo. El silencio cayó pesado sobre todos. Tomás sintió que el corazón le martillaba en el pecho. Un pitido agudo cortó la tensión. Samuel miró su teléfono. Una nueva notificación. La pantalla brillaba con un mensaje codificado. Fase final. Traer al niño al núcleo. Samuel cerró los ojos, maldiciendo entre dientes. Camila, hasta ahora apoyada contra la pared, habló por primera vez. ¿El núcleo?, susurró, su voz trémula. Samuel asintió lentamente. La instalación central de Hydra. Madrid subterráneo. Si se lo llevan allí, Iván desaparece para siempre. Raquel se adelantó agitada. No podemos permitirlo. Samuel, dime que hay una forma. Él la miró fijo, la mandíbula tensa. Solo hay una forma. Entrar nosotros primero. Tomás lo miró, incrédulo. ¿Entrar? ¿Estás loco? Es un suicidio. Samuel giró la pistola en su mano, cargándola de nuevo. Sí, pero es el único camino. Horas después, bajo la lluvia torrencial que golpeaba los tejados de lavapiés, el coche robado de Samuel se detuvo frente a un edificio antiguo, aparentemente abandonado. El agua corría como ríos oscuros entre las aceras. Luces rojas parpadeaban débilmente en la distancia. El aire olía a ozono y electricidad. El acceso al núcleo estaba oculto bajo el sótano de una vieja estación de metro sellada hace décadas. Samuel colocó su mano sobre un lector biométrico invisible, hackeado con un dispositivo improvisado. La puerta blindada emitió un pitido suave y se abrió con un chasquido. Descendieron por un túnel húmedo y estrecho. El eco de sus pasos parecía devorarlos. Las luces frías del subsuelo iluminaban paredes metálicas marcadas con el mismo símbolo que Iván había descrito. Un círculo con 3 líneas. Al llegar a la sala central, un frío antinatural les envolvió la piel. Monitores gigantes mostraban mapas, datos, archivos encriptados. Y en el centro, suspendido en un cilindro de cristal, había algo que ninguno esperaba, un servidor criogénico. Samuel se acercó, el rostro endurecido. Ahí está, la memoria. Todo lo que Hydra ha hecho. Todos los nombres. Todas las muertes. Raquel apretó la mano de Iván con fuerza. ¿Y qué tiene que ver Iván con esto? Samuel giró lentamente hacia ellos. El algoritmo. Hydra diseñó una IA para reconstruir datos, destruidos usando patrones neuronales humanos. Pero el único testigo que vio la transmisión completa es Iván, su cerebro. Es la última copia de la clave de acceso. Tomás lo miró atónito. ¿Quieres decir que mi hijo es el disco duro? Samuel asintió. Exactamente. De pronto todas las pantallas se apagaron. Un silencio mortal llenó la sala. Después una voz grave, fría, modulada, retumbó desde los altavoces ocultos. Bienvenido, lobo. Samuel se tensó reconociendo la voz. Raquel se encogió involuntariamente. Tomás sostuvo más fuerte a Iván. Del fondo de la sala emergió una figura alto, traje negro, guantes, un anillo plateado que brillaba bajo la luz artificial. El hombre del anillo. El niño, dijo con calma. Entréguenmelo y terminará el sufrimiento. Samuel apuntó el arma directamente a su pecho. Si lo tocas te mato. El hombre sonrió levemente. Oh, Samuel,
Aún no has entendido, ¿verdad? No eres un protector, eres la llave secundaria. Samuel frunció el ceño desconcertado. ¿Qué demonios? El hombre levantó un pequeño dispositivo en su mano. Una luz roja atravesó la sala, escaneando a Samuel de pies a cabeza. Las pantallas se encendieron de nuevo, mostrando un único mensaje. Protocolo LOBE activado. El cuerpo de Samuel se tensó. Cayó de rodillas jadeando. Tomás lo sostuvo, por los hombros confundido. Samuel, ¿qué te pasa? El hombre del anillo sonrió con una calma inhumana. Hydra nunca pierde el control de sus activos. Samuel Lobo, siempre ha sido mío. La traición no era de Raquel. La traición estaba programada. En ese instante, Iván abrió los ojos. Su mirada estaba vidriosa pero clara. Su respiración pausada, como si algo se hubiera alineado dentro de él. Recuerdo todo, dijo con voz débil pero firme. Todos lo miraron helados. El fuego, el coche, el hombre del anillo, susurró Iván entrecortando las palabras. Tú estabas allí, le diste la orden, pero cometiste un error. El hombre frunció el ceño por primera vez inquieto. ¿Qué error?, preguntó. Iván lo miró directamente, y un destello extraño brilló en sus ojos. No borraste toda la memoria. Guardé la parte que no querías que nadie viera. Samuel, todavía de rodillas, levantó la vista. Iván, ¿qué guardaste? El niño sonrió débilmente. El código para destruir a Hydra. El hombre del anillo retrocedió un paso, su calma fracturada por primera vez. Samuel, entre jadeos, murmuró. Él es la bomba. El silencio se rompió de golpe con el sonido ensordecedor de alarmas. Hydra había detectado la activación. Puertas blindadas comenzaron a cerrarse. El sistema entero entró en autodestrucción. Tomás cargó a Iván en brazos. Samuel, aún débil, se levantó con dificultad. Raquel los empujó hacia la salida. El hombre del anillo gritó con una furia que resonó en la sala. «Ciérrenlo todo, que nadie salga de aquí». Pero ya era tarde. Iván había empezado a recitar el código en voz baja, como si lo tuviera grabado en su alma. Las luces parpadearon, los servidores chillaron, y entonces, con un rugido sordo, Hydra empezó a caer. Afuera, bajo la lluvia roja de las sirenas de emergencia, Tomás, Raquel, Samuel y Iván emergieron por una escotilla oculta. Camila los esperaba empapada, temblando. Detrás de ellos el suelo tembló. El núcleo de Hydra colapsó en silencio. Samuel, exhausto, se dejó caer contra una pared, respirando con dificultad. Tomás lo miró, todavía desconfiado. «Esto se acabó», dijo Tomás casi sin voz. Samuel lo miró fijamente, con los ojos oscuros. «No, Tomás, Hydra nunca muere, solo cambia de piel».